admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella. Nada más opuesto y distante a mis valores, a mis principios, mi dignidad, son los actos que mis propios padres me han inculcado. Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la Presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. No les interesa difundir los logros, solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no la van a encontrar. Mi gobierno fortalecerá las especialidades funcionales de orden, seguridad e investigación criminal para enfrentar los flagelos de la delincuencia y las organizaciones criminales. Una para combatir el soborno nacional y transnacional. Otra para prevenir conflictos de intereses y posibles actos de corrupción en el sector público. Y una ley para fortalecer la investigación, el procesamiento y la sanción a las personas jurídicas que incurran en estos delitos. Los convoco a construir juntos un país mejor y más próspero, democrático, inclusivo y solidario. Un país sin discriminación de ninguna índole, con igualdad de derechos y oportunidades para todos. El Perú que prometió la independencia hace 201 años, el sueño de nuestros grandes próceres, héroes y pensadores, el país que deseamos para nuestros hijos y nietos, la patria que esperamos, ustedes y nosotros. Solo unidos lo podremos lograr. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe, evidentemente un programa especial hoy 28 de julio, aniversario de nuestro bellísimo país. Un 28 de julio, valgan verdades, distinto. Hay que ser optimistas siempre, ¿eh? Los problemas políticos, sociales, económicos, sanitarios con la pandemia que hemos vivido van a estar ahí de todas maneras, señor, señora. Pero es momento de reflexionar, de vernos a nosotros mismos, de ver a nuestras familias, de ver nuestros emprendimientos. Finalmente, y esto que quede bastante claro, el país lo hacemos cada uno de nosotros, cada uno de los 33 millones de peruanos. Dicho esto, bueno, vivimos en una coyuntura política ya bastante convulsionada, evidentemente, y el presidente de la República fue a dar este mensaje al Congreso de la República en un ambiente también bastante difícil, en medio de investigaciones fiscales, investigaciones nada sencillas, investigaciones por ser la cabeza de una presunta organización criminal, que fue en realidad quizá el elefante en la sala, ¿no? El elefante en la sala, el elefante en el Congreso de la República, porque muy poco se dijo sobre esto. Vamos a hacer el análisis respectivo con diversos parlamentarios de diferentes fuerzas políticas además. Estamos ya con la congresista Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Congresista Juárez, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. Bueno, en principio su balance de lo que fue este discurso, de ahí entramos a las posiciones más críticas que tomó la bancada de Fuerza Popular, pero ¿qué balance le deja este discurso de, vamos, casi 2 horas? Sí, fue un discurso bastante largo, realmente de inicio, digamos, fue muy agresivo, muy confrontacional. Nosotros, digamos, sentimos que había ahí, digamos, una afrenta con la que se iniciaba el Congreso. Luego también siempre ese afán de victimización, ¿no? En el que siempre se pone el presidente en la mayoría de sus mensajes. Y luego de eso un recuento de muchas cifras, muchas de ellas, por supuesto, analizadas, simplemente responden al crecimiento que correspondía al Perú luego de la pandemia, el efecto rebote que eso significa, o también, por ejemplo, mencionar cifras en materias de inversión privada que corresponden exactamente a las mismas del año pasado, lo cual significa que hay 0% en crecimiento en inversión privada. Por ejemplo, solo un detalle con eso, ¿eh? Ojo, esa es la expectativa más optimista exacto, que tiene el MEF y el BCR. Algunas proyecciones hablan de una caída de la inversión privada. Lo que digamos, se prevé es que en realidad haya una caída. Eso todavía no se ha visto reflejado, digamos, este año. Además, muchos proyectos por hacer, por iniciar, por empezar expedientes técnicos.
pero nada en realidad concreto y tampoco ningún proyecto que vaya a solucionar la crisis política, ningún mea culpa respecto si bien es cierto mencionó que habían hecho unas malas designaciones, pero tampoco se dijo, bueno, vamos a cambiar este gabinete, vamos a mejorar esto, vamos a hacer, digamos, darle una solución a la crisis política presentando este proyecto de ley que permita que, digamos, se lleve a cabo la reforma política. Hay un punto interesante ahí, claro, además de que hubo mucha ausencia de proyectos o propuestas concretas, aterrizadas, el solo hecho de que se presente el presidente de la República con exactamente el mismo gabinete, Sí. porque no está obligado, evidentemente, pero los gobiernos el 28 suelen hacer un recambio, ¿no? Así es. Dar oxígeno al gobierno. ¿Qué le dice que se haya presentado exactamente con el mismo gabinete de Aníbal Torres? Que en realidad yo creo que el presidente de la República está enfrascado en sus temas y en la defensa y en las investigaciones a las que está sometido en este momento y ha dejado absolutamente de gobernar. Creo que su gran preocupación en este momento son las investigaciones fiscales a las que está sometido y además su gran preocupación, porque se refleja hasta en su rostro, es, digamos, lo que está ocurriendo con los colaboradores o aspirantes a colaboradores. Entonces creo que en este momento su preocupación está centrada ahí, no está centrada en darle al Perú el oxígeno al que tú te refieres, que se requeriría en este momento, o digamos proponer algunas alternativas que pudieran significar alguna esperanza para los peruanos en general en materia económica, en materia de iniciativas de reformas o de reformas ciudadanas. Por ejemplo, solamente se ha hecho recuentos en lo que corresponde, por ejemplo, al Ministerio del Interior respecto a las brigadas ciudadanas, o sea, cosas que no tienen mayor relevancia y que son los grandes problemas para el país, como son, por ejemplo, el combate a la delincuencia en este momento, ¿no? Que el Perú realmente, los peruanos venimos sufriendo por eso. Es encerrarse quizá en sí mismo ya, a ver, es imposible hacer todo el análisis del discurso, fue bastante largo y mucha exposición de cifras interpretadas pues evidentemente de una manera parcializada, pero viendo las fotografías que nos dejó este 28 de julio, él sale de Palacio totalmente resguardado en el vehículo oficial por un gran contingente policial, totalmente diferente a lo que fue hace un año. Son fotografías que nos dicen que el presidente está cada vez más solo, que es un gobierno que se está encerrando en sí mismo. Sí, en realidad, mira, yo inclusive te comento que para nosotros poder llegar hemos tenido que atravesar varias barreras de seguridad. Nosotros los congresistas, no ha habido acceso a ninguna persona, ningún civil en todo el perímetro, varias cuadras hacia atrás. Es más, nosotros hemos tenido que llegar caminando porque no se permitía que los vehículos puedan entrar hasta el Congreso. Y obviamente lo que hemos visto todos es un presidente resguardado por cientos de efectivos, pero eso no es solamente ahora, eso viene ocurriendo todo el tiempo en las últimas presentaciones que él hace, en los consejos descentralizados que hace. Yo creo que el presidente definitivamente está sintiendo el rechazo ciudadano, el rechazo de la clase política, los efectos de la pésima gestión que en su momento, cuando comenzó todo eso ya hasta hace un año, se pensó que simplemente imponiendo a cualquier persona en un ministerio, imponiendo a cualquier, o copando los principales cargos públicos del país, con cualquier persona iba a pasar desapercibido y eso no iba a pasar la factura. La verdad es que después de un año se están dando cuenta que no solamente le han hecho daño a la economía del país, no solamente le han hecho daño a la gobernabilidad en el país, al Estado de Derecho, al sistema de administración pública, sino también realmente es un daño que se ha hecho el gobierno, el presidente en imagen, en credibilidad. Ahora, el presidente inicia el discurso y en varias partes de culpando
a la oposición, culpando a los periodistas, culpando a lo que él llama la oligarquía, culpando a las empresas de que no se hayan podido materializar las medidas que tomó, por ejemplo, para contener el alza de precios. La victimización estuvo muy presente. Sí, claro, porque en su momento él, cuando se refiere a la vacancia, dice que la vacancia no se ha dado por una falta de actuación de parte de él y de sus ministros, sino que se ha dado porque se está en la defensa de los intereses, dice, ¿no? De los propios intereses, intereses de grupo, empresariales. Entonces, ahí uno se da cuenta de que en realidad él piensa o cree, o su entorno le ha hecho creer, o la verdad es que ese es el mensaje que están dando a la opinión pública, que todo está bien, que para ellos todo es maravilloso, pero que es solamente la oposición la que realmente hace esta dura lucha contra él, ¿no? Porque así es como lo presenta. Y Keiko Fujimori lo pone en un mensaje de Twitter, entiendo, el día de hoy, ¿no? Que ha salido a contarnos o a describirnos un país de maravilla. Sí. ¿Es lo que usted percibe? ¿Es lo que en Fuerza Popular han percibido? Sí, claro. A lo largo del discurrir del mensaje, uno va viendo las cifras que va presentando en distintos aspectos y todo lo que se estaría logrando en el Perú, lo que, por ejemplo, más de 1.200.000 personas que han dejado de ser pobres en el país. Yo no logro entender de dónde puede haber sacado esa cifra y de cómo, según él, se ha recuperado empleo, cuando en realidad con las medidas que se han dado en el Ministerio de Trabajo, y por eso la censura a la ministra en su momento, es precisamente el generar mayores barreras a efectos de que haya más inversión privada, ¿no? Entonces, la verdad es que él lo que ha hecho es presentar, una serie de cifras que en realidad muchas no se condicen con la verdad. Yendo a la actitud que asumió la bancada de Fuerza Popular hacia el final del discurso, se los ha criticado mucho porque, él ya casi estaba finalizando este extenso discurso, creo que estaba en los últimos párrafos que le tocaba leer, porque es lo que he hecho todo el tiempo, leer el discurso, y ustedes empiezan a gritar que se vaya, fuera, corrupto. ¿Fueron las formas adecuadas? Yo entiendo la crítica del presidente, pero detrás está pues el propio Congreso, la investidura presidencial. ¿Fue la mejor manera de actuar ante el presidente Castillo? Nosotros esperábamos que haya, como bien lo hemos señalado, de repente una propuesta de cambio de gabinete. Esperábamos que haya una propuesta de proyectos de reforma para la solución a la crisis. Esperábamos que presentara otras cosas y en realidad ni siquiera hizo un reconocimiento de los problemas por los que está atravesando en ese momento y de los delitos por los que está siendo investigado. Entonces, la verdad es que fue un discurso que causó mucha desilusión y mucha rabia, o sea, mucha impotencia. Y creo que mucha gente se ha visto, reflejado en esto. O sea, las redes sociales realmente estallaban frente a la impotencia que generaba. Ya había inclusive pasado en el Te Deum el discurso del cardenal, y creo que todos en general estaban haciendo todo el Perú que estaba atento a esto, estaba haciendo una crítica muy grande respecto al contenido del discurso y la nula posibilidad que había tenido, o la nula acción de parte del presidente, reconocer que efectivamente habían errores. Entonces ese fue un acto de protesta nuestro, porque sí, claro, consideramos... La pregunta era si fue la mejor manera de protestar. Por ejemplo, muchos de sus colegas, llegó el presidente, agarraron, listo, yo no voy a escuchar esto, no puedo seguir escuchando esto, me retiro. Pero no es una falta de respeto ya no a Pedro Castillo, sino a las propias instituciones, a la investidura presidencial y al propio Parlamento. Bueno, en realidad creo que el presidente debió haber tenido otro tipo de discurso hacia los ciudadanos. Creo que debió reconocer, debió hacer cambios, debió hacer algunas,
algunas posiciones políticas que pudieran significar que el Perú vuelva a tener esperanza. Pero en realidad está el gobierno del presidente Castillo plagado de corrupción. Está lleno de investigaciones, no solamente de parte de sus familiares, sino de su entorno más cercano. ¿Cuándo hemos visto que el propio secretario general, el ministro de Transportes, que tiene el presupuesto mayor en todo el Estado, estén en este momento en una situación, en el caso del ministro, de no habido, y que forman parte del entorno cercanísimo al presidente? O sea, yo creo que en realidad ha sido lo mínimo que nosotros como parlamentarios podíamos hacer respecto a una protesta que teníamos que hacer frente al propio presidente de la República para que entienda que el Perú entero está rechazando su gestión. Porque incluso, a ver, y lo dijo Susel Paredes a la salida del Parlamento, criticó este accionar de Fuerza Popular y señaló que específicamente Fuerza Popular pues no tiene la catadura moral para hacer este tipo de propuestas, recordando todo lo que fue los 10 años de Alberto Fujimori, un gobierno pues, y un presidente sentenciado por actos de corrupción. Bueno, quienes han tenido que pagar y en este momento están en una situación y han purgado cárcel por actos de corrupción durante el tiempo del periodo del fujimorismo, lo están haciendo. Pero eso no significa de manera alguna que nosotros no podamos levantar nuestra voz respecto a lo que viene ocurriendo. Lo que es realmente en este momento reprochable es que desde el inicio, por ejemplo, el Partido Morado de Susel Paredes blindó al presidente de la República no solamente en los temas de la vacancia, sino también en los temas que se refieren a la denegatoria de las cuestiones de confianza, que nosotros sí tuvimos una actitud principista. Así que realmente hace muy poco acabamos, por ejemplo, de aprobar un tema en el Congreso, y que simplemente en el caso de Susel Paredes en especial es ella la que sigue en esa actitud de blindar al presidente de la República. Sin embargo, ella más bien lo que señalaba y cuestionaba de ustedes, no solo de Fuerza Popular, sino de otras bancadas, era que se demoraron mucho, por ejemplo, en sacar del cargo a un ministro como Juan Silva. Usted recordará, 7 meses. No, por favor, en el caso de Juan Silva, recordemos que la primera interpelación que presentó en su momento el Partido Morado fue solamente referida al tema de ATU. Del transporte informal. Solamente referida al tema de ATU. Y nosotros queríamos presentar, porque sí sabíamos y conocíamos que había ese tipo de manejos en el Ministerio de Transportes. Entonces, en este caso, digamos, nosotros más bien asumimos que hay gente que ha asumido la defensa del presidente y del gobierno, pero así desde el inicio, y que hasta ahora siguen dando algunos elementos que nos hacen pensar que siguen blindando al presidente de la República y al gobierno corrupto que lo rodea. Ahora, ha sido un día intenso en el Parlamento y en términos políticos, pero queda esta sensación ya de hace muchas semanas en realidad de que hay mucha bulla y que hay poca acción, tanto por el lado del presidente hoy como por el lado del Congreso de la República. Porque claro, el presidente entra con un mensaje pechador contra el Congreso, los medios de comunicación. Uno pensaba que hacia el final se iba a lanzar con un proyecto, no sé, golpeante, que iba a plantear una cuestión de confianza, que iba a lanzar un misil, como decía el ministro Félix Chero, al Parlamento. Pero no pasó nada. Y en el Congreso de la República, valgan verdades, más allá de las críticas, no hay votos, pues, ¿no? Bueno, para vacarlo. yo creo que el presidente, vuelvo a repetir, está concentrado en su defensa legal. Creo que sus grandes problemas en este momento es la aparición de su gran amigo, el señor Bruno Pacheco, y también la aparición, en este caso, del señor Silva, que al parecer en los próximos días se va a dar. Entonces creo que esa es la preocupación. En este momento creo que no tiene ni las condiciones ni las fuerzas suficientes como para, digamos, plantear ese tipo de argumentos ante el Congreso, porque él sabe que no tiene el respaldo ni ciudadano, ni tiene el respaldo de, digamos, en general de la ciudadanía para plantear un cierre del Congreso, una cuestión de confianza, una situación que para eso requiere, digamos, ciertos niveles de aprobación ciudadana, que no los tiene.
Claro, porque ni siquiera lo mencionó muy tangencialmente el tema de la Asamblea Constituyente. Sí. Pensé que iba a volver a insistir con eso, pero simplemente lo dejó ahí. Incluso eso le ha merecido, me parece, la crítica del propio Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Seguramente, porque no he leído, digamos, al señor Cerrón, pero sí creo que efectivamente no ha habido, digamos, planteamientos de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que él está simplemente tratando de sobrevivir lo que resta realmente del periodo de gestión que le toca. Ahora, la pregunta es cuánto tiempo pues, puede durar todo ese proceso de sobrevivencia, porque nuevamente uno escuchando a los penalistas, a los juristas, constitucionalistas, usted además es abogada, presidió la Comisión de Constitución, pareciera que el único camino está en el Congreso de la República. Yo insisto ahí, en el Congreso no hay los votos para llegar a una solución política. Bueno, no los ha habido en las dos primeras mociones de vacancia, ¿no? Pero esperemos que frente a las evidencias, porque algunos grupos políticos que lo han respaldado ciegamente durante este tiempo han señalado que frente a las evidencias que se están presentando no dudarían, y esperemos que así sea, que, digamos, ocurra una situación en donde se tenga que vacar al presidente o también veamos cómo avanzan las investigaciones que está haciendo también la Fiscalía para ver en qué medida, digamos, se puede llegar a una solución. Yo creo que el presidente puede verse acorralado de tal manera que no le quede más que presentar su renuncia. Ahora, hay una propuesta, estaba discutiéndole, conversando con congresistas y constitucionalistas, que ha planteado Diego Bazán, de Avanza País, que es reducir el número de votos para una vacancia presidencial de 87 a 78, me parece. Sí. ¿Esto es viable desde el plano constitucional? Bueno, en realidad es viable, sí, pero lo que yo creo es que digamos, las figuras constitucionales hay que protegerlas más allá de quién sea en este momento el presidente de la República. Yo creo que, digamos, en el caso de los 87 votos responde también a una exhortación del Tribunal Constitucional. Y responde también a la necesidad de que las fuerzas políticas, para llegar a una situación como esta, que es una situación extrema, que es la vacancia del presidente, puedan ponerse de acuerdo. Y sería, desde mi punto de vista, una solución, digamos, facilista e inconstitucional el rebajar el número de votos que se requieren, porque yo creo que las fuerzas políticas debemos de tener la madurez para ponernos de acuerdo frente a las evidencias que se están presentando. Y con esto termino. ¿Procedería, también se estaba rumoreando esto, un pedido de suspensión en el cargo del presidente si lo hiciese la fiscal de la Nación al Parlamento? Sí procedería, digamos, dependiendo de cuáles son los argumentos, digamos, no los tengo, pero la suspensión está contemplada en la Constitución, ¿no? Podría darse, pero la suspensión es también una salida temporal, ¿no? O sea, se supone que terminada la situación que genera la suspensión, el presidente debería de regresar a sus funciones. Yo creo que, digamos, podríamos analizar de qué se trata y si es que se trata, por ejemplo, de darle una solución a la crisis, podría de repente llegarse a eso, pero siempre y cuando esté absolutamente fundamentada, ¿no? Pero repito, la suspensión es eso, ¿no? Tiene un carácter temporal. Muchísimas gracias, congresista No, Juárez. gracias. Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular y entiendo todavía presidenta de la Comisión de Constitución, ¿verdad? ¿O va a haber ya cambio? Hasta digamos, cuando terminó la legislatura. Listo. Vamos a ver quién preside esta importante comisión. Así Además, vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con la congresista Kelly Porta-Latino de Perú Libre, también para conocer cuáles han sido sus impresiones de este mensaje al Congreso de la República.